Macario Valencia era un ganadero que desde hacía mucho tiempo venía luchando contra el robo en su hacienda. Intentó muchas formas de detener a delincuentes y ladrones que por las noches se metían a escondidas para sustraer sus animales. Los amenazó con balacearlos, con entregarlos a las autoridades, e incluso diciendo y sentenciando que si alguno de ellos caía vivo en sus manos, sería el primero de muchos que pasarían inmensas torturas, para así dar un castigo ejemplar. Fue así que un día, cansado de tanto robo y saqueo, decidió cerrar su hacienda por una semana. Con la supuesta intención de hacer algo que lo protegería de las constantes entradas de gente para robar. Durante esa semana se dijeron muchas cosas en el pueblo: que don Macario había puesto trampas, que había asegurado los establos y que había cerrado con alambres punzantes para acabar con todo aquel que intentara robar de nuevo. Sin embargo, hubo un rumor que poco a poco se fue popularizando en el pueblo, ya que, como por suerte del destino, en aquella hacienda de la nada de pronto dejó de haber saqueos. Y es que se decía que en aquellos días, en aquella semana de preparaciones y arreglos, lo que en realidad había hecho don Macario no solo era reparar puertas y poner nuevos candados, sino que también había llegado a celebrar una misa negra con la única intención de pedirle protección al diablo. Don Macario no era un hombre de creencias. Pocas veces se le había visto ir a la iglesia. Y cuando la gente comenzó a popularizar aquel rumor, hubo quien incluso se atrevió a preguntarle directamente si lo que había hecho en su hacienda tenía algo que ver con el diablo. Pero él, al oír esto, solo se reía y guardaba silencio, para en algunas ocasiones rematar, diciendo siempre la misma frase: cualquier cosa que ahuyente a los rateros en mi hacienda es cosa mía, y no me arrepiento de lo que hice para mantenerlos fuera, porque si por Dios fuera, mis tierras ya me las hubiera quitado cualquiera. Fue así como rápidamente se empezó a difundir esa idea de que en aquella hacienda no había mayor protección, ni mucho mejor vigilancia, sino que en esas tierras lo que en realidad había era una clara presencia y protección del diablo. En los rumores de vagos y borrachos del pueblo se comenzaba a decir que efectivamente muchos quisieron e intentaron volver a entrar a los suelos de don Macario, pero que al hacerlo, algo los detenía, algún viento los sorprendía, o una serie de susurros de la nada comenzaba a sonar alrededor de ellos. Cuando intentaban adentrarse en sus corrales y establos. De día era imposible por los 2 capataces armados que vigilaban aquella hacienda. Y de noche, ya nadie se atrevía, porque decían que siempre algo se aparecía y que los hacía dar media vuelta. Sin embargo, no solo eran esos rumores y habladurías las que hacían que la gente temiera a don Macario, sino que además de que los robos y saqueos dejaron de suceder en aquel lugar, también, como si un giro del destino hubiera caído sobre sus tierras, de pronto sus animales y siembras comenzaron a dejarle una impensable cantidad de dinero. Había quien creía que se había aliado con delincuentes o ladrones, y que por eso ya nadie se atrevía a robarle o saquearle su hacienda. Pero aquellos que solían ir escondidas en las noches a sus tierras sabían que ese lugar no estaba protegido por las obras del hombre, sino que en verdad tenía una muy fuerte presencia de algo que definitivamente tenía que ver con el diablo.
Fue así que en tan solo unos cuantos meses, la hacienda de don Macario pasó de ser un lugar vacío y devastado a una enorme propiedad próspera y de gran prestigio. Sus animales y productos comenzaron a venderse por toda la región, no solo en el pueblo donde pertenecía don Macario, sino incluso en lugares de otros estados. Era no solo la hacienda del norte de México con más ganado vendido, sino aquella que mejor calidad tenía. Pero aquello no solo sería el comienzo de pura prosperidad y bonanza para don Macario, ya que aquello, la iglesia no lo veía con buenos ojos. Para el sacerdote del pueblo aquello no era normal, ni mucho menos de buenos cristianos. Conocía bien a su gente, a sus fieles y sus alrededores, por lo que rápidamente notó que muchos de ellos comenzaban a trabajar en los negocios de don Macario, quien no solo los hacía trabajar incluso los fines de semana, provocando que faltaran a misa, sino que además, poco a poco les llenaba la cabeza con aspiraciones materiales, de trabajar ciegamente para él, a cambio de muchos beneficios por el dinero. La gente del pueblo había cambiado, y todo era por la prosperidad en las tierras de don Macario. La iglesia poco a poco perdió seguidores, y todos los lugareños lo veían como una bendición que atraía una enorme fortuna para la gente de ese pueblo. Sin embargo, el sacerdote no veía aquella situación con buenos ojos. Por envidia o por temor, fue que en secreto comenzó a entablar negociaciones con los párrocos de otras regiones, pidiéndoles que hablaran con sus empresarios y que de alguna forma bloquearan los tratos que había empezado a tener por toda la región don Macario. Fue así que los padres de otras iglesias accedieron, pensando en combatir la presencia del diablo, mientras que para los empresarios esto era hecho con la intención de debilitarlo y así sacarlo del negocio del ganado. Pero don Macario no solo era un hombre con esa extraña suerte repentina, sino que además era un hombre con visión, por lo que rápidamente, al ver bloqueadas sus negociaciones locales, decidió ofrecer ganado en otras regiones, ciudades apartadas, lugares donde no se daba muy bien la cría de ganado y donde ésta podía darlo a un precio mucho mayor. Muchos hacendados que habían hecho aquel bloqueo pronto tuvieron más odios contra don Macario, al igual que su población, y el sacerdote del pueblo pronto tuvo que hacer su postura más enérgica contra aquellos actos del diablo, al no permitirle la entrada a la iglesia a todos aquellos quienes trabajaban para don Macario. El pueblo para entonces ya estaba dividido, al grado que en algunos lugares ni siquiera les vendían comestibles para don Macario, para sus hombres o incluso para su ganado. Pero a pesar de todo aquello, el bienestar del patrón don Macario y sus riquezas nunca dejaron de ir en aumento. Fue entonces que una noche, aquellos más radicales en contra de lo que sucedía en aquella hacienda decidieron planear una visita a las tierras de don Macario. Se trataba de una cuadrilla de 10 hombres, acompañados por el sacerdote del pueblo, quienes, armados con machetes, rifles y pistolas, planeaban invadir la hacienda de don Macario. Estaban seguros que debían entrar, que debían introducirse para bendecir el lugar y destruir cualquier pacto que ahí se estuviese celebrando, además de estar totalmente seguros que no quedara ni una sola protección o altar que se estuviera protegiendo. La gente se organizó e impidió que los guardias de don Macario fueran a trabajar ese día. De alguna forma eran gente del pueblo,
por lo que sus familiares y esposas los convencieron o los obligaron a esa noche de no asistir a la hacienda. Fue así que el grupo de hombres encabezados por el sacerdote del pueblo tenían el paso libre para que al menos ningún hombre les impidiera el ingreso a los terrenos de don Macario. Fue así que a eso de las 10 de la noche, aquel grupo de campesinos y un sacerdote traspasaron los límites de la hacienda. Iban bien armados con machetes, rifles y escopetas, alumbrados por antorchas y dirigidos con el padre, quien en sus manos sostenía un crucifijo traído desde el Vaticano, una Biblia y una vasija repleta de agua bendita. Aquellos hombres iban decididos, envalentonados, pero al pasar la alambrada de la hacienda, un viento helado apagó todas sus antorchas. Y fue ahí que la mitad de campesinos rápidamente fueron invadidos por el miedo. A pesar de que era verano, el frío en aquel momento era insoportable y la noche completamente oscura, densa, donde apenas si se podía seguir solo guiándose por algunos extraños ruidos en los establos. Fue de esta forma que después de mucho caminar y errar en direcciones, de alguna forma tan solo guiados por el oído, pudieron llegar hasta la puerta principal de la vivienda en aquella hacienda. Al llegar con tan solo unos golpes y 3 patadas fue que derribaron aquella puerta. Y fue entonces que, a pesar de estar llenos de nerviosismo, entraron al interior de ese lugar. Su estancia no sería muy larga. Habrían pasado tan solo unos cuantos minutos cuando saldrían de ahí corriendo los primeros 9 hombres, para momentos después seguirles el paso el último de ellos y el párroco del pueblo. Esa noche la hacienda no quedaría en silencio. Los ruidos extraños en el establo se habrían escuchado kilómetros a lo lejos y hasta las cercanías del pueblo. Al día siguiente comenzaron los rumores y las versiones de lo que vieron aquellos hombres eran distintas. Sin embargo, en todas se mencionaba la presencia del diablo. Algunos de aquellos hombres aseguraban que al entrar en las salas de aquel lugar, se encontraron con algo que jamás hubieran podido creer. De acuerdo con lo narrado por aquellos campesinos, al interior de ese espacio cerrado, se habrían topado con una sala prendida en fuego, donde don Macario levitaba sobre el suelo, deambulando por todo el espacio, con la mirada completamente perdida y mostrando en sus ojos un brillo rojizo como las brasas del fuego, y que lo hacía sosteniendo en sus manos una especie de machete o espada, la cual alzó amenazante al darse cuenta que había intrusos en su hacienda. Aquellos hombres cuentan que al ver esa silueta del infierno ir directamente hacia ellos, fue que salieron corriendo, haciéndoles afirmar que el dueño de esa hacienda definitivamente no solo tenía un pacto, sino que este era el mismísimo diablo. La versión de otros era que el lugar estaba repleto de insectos, sapos y serpientes, no solo en sus pasillos y suelos, sino que estos también escalaban las paredes y los techos, produciendo voces y murmullos humanos, que al escucharlos y verse rodeados por ellos, fue que no tuvieron otra opción más que salir de ahí despavoridos. Pero de esas versiones, existía una, la tercera,
la cual decía que el último hombre y el sacerdote habían encontrado un pasadizo por debajo de los graneros y que ahí había una puerta que bajaba y bajaba, la cual tenía un camino cubierto por paredes ardiendo y la cual, según ellos, era la mismísima puerta hacia el infierno, y que ahí, exactamente al otro extremo de aquel pasadizo, podía verse al final la silueta de un hombre con el aspecto de don Macario, quien con una sonrisa burlona agitaba su mano en el aire llamándolos para que se acercaran. Aquellas 3 versiones al día siguiente comenzarían a difundirse rápidamente por todo el pueblo. Versiones de lo vivido por 10 hombres y un sacerdote que la noche anterior habían intentado detener al diablo. Sin embargo, pasados 4 días de aquello, es entonces que aparecería don Macario en el pueblo, no solo haciéndose presente en persona en el ayuntamiento, sino llevando consigo también la noticia, en periódicos y en el radio, que desde hacía un par de semanas él había acudido al estado de Texas para cerrar un trato comercial amparado por el gobierno. Aquello rápidamente silenció los rumores. Los campesinos trataron de justificar lo visto y lo dicho, pero con el tiempo, las personas empezaron a tacharlos de locos y mentirosos, por lo que rápidamente la gente comenzaría a olvidarse del tema. Pero no solo de lo sucedido esa noche, sino de toda la historia que tenía que ver con la hacienda y aquel supuesto pacto con el diablo. Con los años todo aquello se convirtió en una simple historia, en una simple leyenda. El tiempo pasó y un día de esos don Macario murió. Sus hijos y nietos poco a poco fueron dejando los negocios a un lado, vendiendo eventualmente los ranchos y haciendas, hasta que un día llegó una empresa para hacerse cargo de lo que años antes había sido una de las principales tierras de don Macario, la hacienda que tenía en ese pueblo. Al tener el control, los nuevos dueños tenían la idea de colocar ahí una planta ganadera modernizada, por lo que contrataron gente del pueblo para primero retirar las antiguas construcciones y sus establos, y después para echar a andar las nuevas edificaciones de todas sus instalaciones. Pero algo inesperado sucedió al comenzar a retirar aquellas propiedades, ya que al entrar con maquinaria los trabajadores se toparon con algo que jamás pudieron remover. Se trataba de una estructura de piedra muy grande, firme e imposible de mover, la cual estaba escondida debajo de uno de los graneros y que parecía ser un tipo de bloque de piedra volcánica a la cual no se le veía el origen. Pero eso no era todo, ya que junto a esta había sido hallada una placa de metal con una inscripción mandada hacer por el propio don Macario, y que en su último testamento mencionaba como algo que debía ser respetado. Ahí, en ese pedazo de metal, podía leerse una frase corta, que según quien pudo leerla, asegura decía lo siguiente: aquí yace algo muy grande e imposible de mover. He de pedir que nunca lo profanen, que no ignoren mi petición y que respeten mi legado, no solo por el bien de la gente, sino también por el bien del pueblo. Aquella estructura nunca la pudieron quitar de su lugar. Estaba colocada a varios metros de profundidad, por lo que la empresa, ahorrando dinero, pensó que simplemente no era necesario gastar en ello. Los nuevos dueños cercaron el lugar, y en ese espacio nunca se edificó nada,
Sin embargo, la gente del pueblo, al enterarse de aquello, rápidamente comenzó a especular si eso simplemente era una obsesión de don Macario y su hacienda, o si aquello en realidad era algo que le permitía pedir favores al diablo y de alguna forma tener contacto con el infierno. Nunca más se supo nada de aquella estructura, y oficialmente se dijo que se dejó intacta en memoria de don Macario, quien había traído bonanza y riqueza al pueblo, pero de quien muchos a escondidas aseguran que simplemente lo hizo porque tenía un malévolo secreto, un terrible pacto con el diablo y un lugar asegurado en el infierno. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.